pase rápido esta prueba y todo poder estar juntos de manera presencial, ¿no? Pues me tocó el gusto, Javier, gracias aquí por la oportunidad de presentar a Jorge Sales, buen amigo y pues es un honor leer una reseña profesional que nos hizo el favor de mandarnos una breve reseña y procedo a dar lectura, ¿no? Jorge Sales es egresado con mención especial de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana UP y especialista en Derecho Laboral por la misma universidad, maestría y dirección de Estrategia de Capital Humano en la Universidad Anáhuac del Sur, con la tesis titulada El aprovechamiento del tiempo en las relaciones laborales. Jorge Sales es socio activo de la Barra Internacional de Abogados del IMEF y de la NADE. También Jorge se ha desempeñado, bueno, como experto reconocido en materia laboral, ha sido expositor en diversas sedes, además de ser constante sujeto de entrevistas sobre temas laborales, de recursos humanos y de gestión del tiempo por parte de los medios de comunicación, tanto impresos como electrónicos. Jorge Sales Boyoli es profesor titular de algunas asignaturas de Derecho en la UP, coautor de 2 libros publicados por Editorial Porrúa, aspirante al Premio Nacional de Investigación Laboral, y articulista en las revistas Mundo como CNN, Expansión, Mujer Ejecutiva, así como en los periódicos El Financiero y El Economista. Y bueno, como ustedes saben, es especialista en conflictos en prevención laboral y sindical. Y pues, sin más preámbulo, dejo la palabra a Jorge. Muchas gracias y nuevamente, Javier, gracias por la oportunidad de presentar a Jorge. Gracias. Javier, no sé si quieres decir algo, me arranco, yo estoy a sus órdenes. Está cerrado tu micrófono, creo, pero entiendo que me arranco, ¿no? Disculpa. Sí, adelante, Jorge, disculpa. No pasa nada, no pasa nada. Muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar con ustedes. Esta mañana que pensaba en esta conversación, reflexionaba que me daría más gusto poder estar por allá. Aprovechar que es jueves, después de una reunión con amigos como ustedes, poder visitar el Valle de Guadalupe o hacer alguna cosa así, pero habrá que postergar esos deseos de verlos cara a cara para el futuro, que esperemos cada vez falte menos. Como sea, me siento muy honrado y muy agradecido. Felicitar a Javier, felicitar a Marco por esta iniciativa de elegir un tema absolutamente coyuntural, tan coyuntural que pueda haber algunos aspectos de la exposición que resulten especulativos, si me permiten el término, ya que estamos en una situación, diría, casi inédita, donde lo jurídico está subordinado a lo político. Pero, como sea, me parece absolutamente atinado y oportuno, como ya señalábamos. Muchas gracias también a Adrián Ojeda, que antes que otra cosa es mi amigo querido, ex presidente prudente de ANADE, a la primera vicepresidenta Nujad, por sumarse. Me honra profundamente que estén aquí, como me honra que estén 44 personas conectadas. Vamos a iniciar sin más preámbulos. Voy a compartir la pantalla. Les ruego me confirmen que la están mirando. Estoy abriendo la presentación. Si alguien me puede nada más confirmar que sí. Se ve, Jorge. Ya, perfecto. Gracias. Gracias. Estoy abriendo aquí la presentación. Va iniciando una plática de la... Listo, ya quedó. Bien, un segundito nada más. Ya está aquí la presentación. Deben estarla ya mirando ahí en pantalla completa. Muchas gracias. Pues el título de esta plática podría tener muchas denominaciones. Mañana doy otra plática para el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas y le llamamos Crónica de una muerte anunciada, ¿no? Pero podría tener cualquier título. Cuando le puse episodio final, la verdad es que no conté con una serie de eventos que se han presentado el día de hoy y que también les relataré. Vamos a empezar por hacer un rápido recorrido
de lo que ha pasado con esta iniciativa. Bien podríamos llamar a toda esta iniciativa para ponernos en tono con las series que están de moda y de las que Adrián asesora a varias de ellas. AMLO contra el outsourcing, lo hemos llamado, ¿no? Un poco haciendo ironía y poniéndole sentido del humor. Recordar que estamos en Pascua y también la alegría es parte de nuestro trabajo. El primer capítulo de esta serie es el 12 de noviembre, cuando el presidente, fiel a su estilo político y de liderazgo en la tradicional conferencia mañanera, firmó una iniciativa de ley en la que prohíbe el outsourcing. Habría que decir que existe un capítulo cero, y el capítulo cero ocurrió más o menos un año antes del 12 de noviembre, cuando el senador Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la Comisión del Trabajo en el Senado, y Otorra, prófugo de la justicia, presentó una iniciativa que la secretaria de Gobernación tuvo que ir a parar literalmente y presencialmente al Senado. El tema se quedó en la congeladora y el primer episodio que tuvimos fue el 12 de noviembre. Se firmó esta iniciativa y se envió ese mismo día a la Cámara de Diputados para que iniciara el proceso legislativo. Esta tarde, en una entrevista de radio con un acérrimo crítico, de televisión con un acérrimo crítico de la Cuarta Transformación, que hay varios, me decía que estaba muy mal que se legislara desde Palacio. Me tomé el atrevimiento de corregirlo y sé que ustedes lo van a entender porque estamos mayoritariamente entre abogados. El presidente tiene la facultad constitucional de iniciar leyes. Entonces, nos guste o no, pues está ejerciendo una facultad. Que le ponga el ingrediente mediático y político como él sabe hacerlo es otra cosa. ¿Qué vino después del 12 de noviembre? Bueno, pues una avalancha de comentarios, artículos, oposiciones, críticas. Yo quiero empezar sin detenerme mucho en ello, en darles elementos que nos permitan poner en su justa dimensión el tema del outsourcing en cuanto a número de trabajadores. No quiero detenerme mucho, pero la población económicamente ocupada en el país, que es las personas que tienen una actividad, ¿no? En México, como en muchos países, especialmente en el Club de los Ricachones de la OCDE o de la OCDE, no se califica o no se cataloga el empleo o desempleo, sino la ocupación o la desocupación. En México, la población económicamente ocupada es de 52 millones de personas. Según los últimos datos que hay de hace más o menos 7 años sobre cuántas personas están en el outsourcing, son 4,5 millones. Quiere decir que en términos de población estamos hablando de menos del 10% de la población económicamente ocupada. Digo esto porque cualquier persona es valiosa y cualquier trabajo es valioso, pero si lo vemos con datos fríamente estadísticos, es marginal el número de personas que se verían afectadas. No digo que no sea importante, pero el número duro es de menos del 10%. Y el comentario viene a cuento porque los defensores de la figura del outsourcing han puesto el grito en el cielo diciendo que va a haber un desempleo rampante si se aprueba la iniciativa de eliminación del outsourcing. Yo creo que no es así desde el punto de vista del número de empleados, pero la defensa tan férrea sí nos hace pensar que hay mucho dinero en este tema. No tanto como un número de empleados, sí mucho dinero. ¿A qué me refiero? PTU, ¿no? Hay muchas utilidades, el 10% de la renta gravable, por hablar de la parte decente, déjenme usar este término, y luego está la parte del outsourcing malo, en palabras que hoy la secretaria del Trabajo ya no repite ni de broma, pero en el outsourcing malo pues está la subcotización, las factureras, un negocio ilícito, hay que decirlo con todas sus letras, que tiene el tamaño pues de una industria, ¿no? El segundo capítulo, para marcar un poco lo que ha ocurrido con esta iniciativa, se presentó, y estoy dando un brinco grande, en el mes de febrero. En el mes de febrero, cuando empezaba el periodo legislativo, el presidente de la Cámara de Senadores mandó estas señales como para calmar a todos y decirles, oigan,
No vamos a meter el acelerador, como habíamos dicho, en el tema de la iniciativa. Mensajes encontrados dentro del mismo grupo parlamentario de Morena. Hay que recordar que Morena tiene la capacidad de aprobar legislaciones secundarias tanto en diputados como en senadores. No puede ir solo para modificar la Constitución, pero esta es una modificación que claramente involucra legislaciones secundarias, principal, pero no únicamente la Ley Federal del Trabajo. Cuando empezó el segundo periodo legislativo este año, se manejó en muchos medios la posibilidad de que el presidente retirara aquella iniciativa de noviembre y en lugar de eso aventara, permítanme el término, una iniciativa preferente. Las interpretaciones políticas son amplísimas, pero hay quien dice que realmente usó esta iniciativa del outsourcing para distraer la atención, para hacer una finta, y nunca estuvo en su cabeza lanzar una iniciativa preferente, sino más bien aventar la iniciativa preferente de la reforma eléctrica, de la industria eléctrica o de la energía eléctrica, que hoy es una legislación dolorosa, pero es eso, ¿no? Entonces, no lanzó como iniciativa preferente la de la Ley Federal del Trabajo. Hay que recordar que esta iniciativa estaba como desde el 13 o 14 de noviembre, la del outsourcing, ya estaba en la Cámara de Diputados y ahí se mandó, como se dice coloquialmente, a la congeladora. ¿Qué ventajas hubiera tenido una iniciativa preferente? Pues que se tiene que aprobar en 60 días. Pero realmente cuando el presidente tiene carro completo, como se decía en los tiempos del PRI, en las dos cámaras legislativas, pues tampoco es que la iniciativa preferente sea necesaria. Hay que recordar que la iniciativa preferente fue una creación constitucional del presidente Calderón, porque veníamos de 2 periodos donde teníamos un presidente del PAN y órganos legislativos de partidos antagónicos, y entonces había una especie de parálisis legislativa y por eso surgió la iniciativa preferente. ¿Cuál es el capítulo siguiente de esta serie? Pues el capítulo 3, empezaron a enviarse mensajes ya por el mes de marzo o abril, en donde se mandó la señal de vamos para adelante con la iniciativa y esta iniciativa se va a aprobar antes de las elecciones. Y aquí ya empezó a jugar mucho el tema político. ¿A qué nos referimos con que empezó a jugar el tema político? La conveniencia que política, valga la repetición, que tiene el partido en el poder y el presidente de que se apruebe un ordenamiento legislativo favorable con una cámara, con 2 cámaras legislativas que son mayoría, con la posibilidad de mandar un mensaje que al menos psicológicamente genere una percepción positiva en la clase trabajadora, y entonces así es como se decidió empezar a mandar estas señales de vamos a aprobarla antes de las elecciones. Y además se empezó a hablar ya en este tercer capítulo de la serie, se empezó a hablar de la conveniencia política de aprobar esta iniciativa el día 1 de mayo, como para montarla en una lógica emblemática, como le gusta al presidente. El capítulo 4 me parece que es un capítulo interesante porque el gobierno ejecutó una estrategia en la que había sido muy crítico el sector empresarial. ¿Cuál es esa estrategia? El decir, a ver, en vez de estar atacando el síntoma y no la enfermedad con una nueva legislación, persigan a los que utilizan el outsourcing para cometer abusos, porque todos sabemos quiénes son, ¿no? Entonces, el gobierno a lo largo de los meses de abril y marzo, más hacia marzo, empezó a ejercitar acciones legales contra figuras, digamos, emblemáticas del outsourcing malo. Y bueno, el capítulo 5, esto sí es, yo diría, ayer que preparaba la presentación les diría que esto fue lo más nuevo, pero hoy la realidad nos ha superado, nos rebasó por la derecha. Pero les hago un resumen de lo de esta semana. El presidente le gana la nota a los medios de comunicación y publica en su Twitter diciendo que hoy se logró un importante acuerdo entre dirigentes sindicales, empresariales y gobierno en materia de subcontratación y reparto de utilidades en beneficio de todos. Y pone esta foto en su Twitter donde aparecen juntos pero no revueltos líderes sindicales antagónicos y sectores empresariales y secretarios de Estado. Esto toma por sorpresa a los medios de comunicación y nos toma un poco por sorpresa a todos. Y lo que viene después de esto, en este tuit que se publicó el martes pasado,
era, a ver, ¿qué contenido tiene ese importante acuerdo? Tuvimos que esperar más o menos un día para ver qué contenido tenía ese importante acuerdo. Empezaron las notas y al final salió ese acuerdo, digamos que se convirtió en en una línea que le da el presidente a la Cámara de Diputados para que la Cámara de Diputados arregle la iniciativa que el mismo presidente mandó el 12 de noviembre. Y aquí es donde empieza a mezclarse y a entrelazarse con mucha estrechez el tema político y el tema jurídico. Es decir, el presidente no sigue una ruta parlamentaria jurídica tradicional de mando otra iniciativa, mando un alcance a la iniciativa anterior, retiro la iniciativa anterior, simplemente le avisa a su Cámara de Diputados que ya hay un acuerdo y les pide que plasmen los alcances de ese acuerdo a la hora de revisar la ley, la iniciativa que él mandó el 12 de noviembre. Y con este panorama voy a entrar de lleno a platicarles cuál es la última versión de esta iniciativa. Esta iniciativa ha sido ampliamente discutida en ANADE, me consta que también en Baja California, en ANADE Baja California, por lo que me voy a detener en lo que cambia según lo que se ha publicado y según la minuta que está para discusión en la Cámara de Diputados y que pues, se quedó en la congeladora por unos días después del pequeño zafarrancho de hoy con el que voy a cerrar esta conversación. ¿Cuáles son los aspectos novedosos y favorables de esta iniciativa? Vamos a dejarlo en novedosos, quizá es más prudente. Lo primero, y me refiero, voy a comparar la iniciativa que está en diputados, la voy a comparar con la iniciativa de noviembre pasado. Y ahí es donde me voy a centrar para explicar las adiciones. La primera adición es que permiten la figura del insourcing en una versión acotada, digamos, un insourcing descafeinado, si me permiten el término. Hay que recordar que esta iniciativa prohíbe el outsourcing, pero permite los servicios de empresas prestadoras de servicios especializadas. ¿Qué quiere decir esto? Prohíbo el outsourcing, dice la iniciativa, permito que existan empresas de servicios especializadas y la novedad es que creo un subconjunto dentro de estas empresas de servicios especializadas de la que vamos a platicar. Me voy a ir unas láminas adelante, simplemente les quise poner el texto aquí, pero no voy a insultar su inteligencia poniéndome a leer la iniciativa. Déjenme irme directo a esta lámina. ¿Qué hace esta reforma? Esta reforma prohíbe el outsourcing, permite los servicios especializados y las obras especializadas y permite las agencias de colocación. Pero en el rubro de servicios especializados y obras especializadas, con el acuerdo que logra con los empresarios el presidente, añaden un segundo párrafo que dice que además aquellas empresas que forman parte de un mismo grupo empresarial también van a ser consideradas empresas de servicios especializadas y pone dos condiciones. Primero, que no formen parte del objeto social y que tampoco sean parte de la actividad preponderante de la empresa que los reciba. Y le pone dos adjetivos, que sean labores complementarias o compartidas. No nos dice qué se entiende por labores complementarias y o compartidas. Me voy a detener un poco en este punto 2. Lo tercero que permite es lo que siempre se ha permitido, que son las agencias de colocación, que me parece no merecen mucho más comentario, dada la relevancia del punto 2. Porque esta es una ventana que se abre para toda la alternativa después de prohibir la subcontratación. Entonces, en este conjunto de empresas de servicios especializadas se dividen en dos. Las empresas externas de servicios especializados, que requieren autorización de la Secretaría del Trabajo. Déjenme ver si tengo, perdón. Aquí está, perdón. Distingue dos. Las empresas de servicios especializados y obras especializadas externas ya no son outsourcing, son empresas que prestan servicios especializados. Y un ejemplo puede ayudar mucho.
vamos a pensar en una agencia automotriz y entonces esa agencia automotriz requiere de ciertos servicios especializados. ¿Qué servicios? La vigilancia, el mantenimiento del edificio, no de los vehículos, la seguridad, la limpieza. Esas son empresas de servicios especializadas. ¿Cuál es la diferencia con las de outsourcing? Las empresas de outsourcing, voy a poner un ejemplo un poco, voy a decir algo, una analogía que es un poco ruin, pero que sirve. Las empresas de outsourcing lo que proveen son personas. La materia del contrato, lo que suministran son seres humanos. Los servicios especializados lo que prestan es un servicio. Situación diferente es que para esos servicios necesiten personas. Entonces aquí lo que marca la diferencia es cuál es la actividad preponderante de la receptora del servicio. La receptora del servicio es una agencia cuyo core business, como dice el anglicismo, es vender coches. ¿Qué quiere decir? Que en un escenario extremo, todas las demás actividades que no tengan que ver directamente con la venta de coches se pueden externalizar. ¿Con quién? Con servicios, con empresas de servicios especializados. Estas empresas de servicios especializados deben obtener un registro de la Secretaría del Trabajo. Hago un paréntesis antes de entrar a lo que se añadió esta semana. Estas empresas de servicios especializados son diferentes a los prestadores de servicios ordinarios, como somos muchos de los que estamos en esta conversación. El despacho de abogados, el despacho de contadores, que somos entidades autónomas que tenemos una ubicación diferente. ¿Cómo podríamos distinguir entre estas empresas prestadoras de servicio genéricas y las prestadoras de servicios especializadas? Me parece, y esta es una conclusión que hemos ido, digamos, decantando de noviembre a la fecha, que la diferencia esencial está en dónde prestan sus servicios las personas relacionadas con la compañía beneficiaria. La persona de vigilancia y la persona de seguridad tienen que estar en el centro de trabajo del beneficiario de los servicios. Nosotros como abogados o el despacho de contadores no tiene que estar ahí. De tal suerte que si nos quedamos con la versión del 12 de noviembre de la reforma, esta llamada a misa no es ni para los despachos de abogados ni es para los contadores. Es para aquellas empresas que ayudan a otras compañías con servicios especializados que no son el área de especialidad. Hasta ahí si nos quedamos con la versión del 12 de noviembre, pero en la versión de esta semana añaden una modalidad del famoso insourcing, que es una definición coloquial. ¿Qué es el insourcing? El insourcing son empresas hermanas que nos ayudan con servicios u obras complementarias o compartidas. Se abre una posibilidad para que una empresa propia me provea servicios que no tienen que ver con el core business. ¿Cómo se logra esta concesión en las negociaciones con el presidente? Pues se le explica que estas empresas, al ser de casa, difícilmente van a ser utilizadas como empresas para subcotizar o como empresas para evadir obligaciones. Entonces, se permite. ¿Qué es lo interesante? Y aquí me voy a regresar a la redacción de esta iniciativa, que a lo mejor no se ve muy bien, pero solamente para que ustedes la sitúen en el espacio. Es muy interesante porque el artículo 13 de la reforma al 12 de noviembre tiene un primer párrafo y habla de las primeras compañías especializadas, las externas de las que hablábamos, la empresa de vigilancia, la empresa de seguridad. Y esta semana le añaden el segundo párrafo que aparece en amarillo. Es interesante porque el primer párrafo, que se refiere a las externas, establece la obligación de obtener un registro ante la Secretaría del Trabajo. El segundo párrafo, que se refiere a las de insourcing, no habla de la obtención de un registro. Y aquí empiezan las interpretaciones de los abogados. La primera interpretación sería, entonces, las empresas de insourcing no se tienen que registrar ante la Secretaría del Trabajo. Primera interpretación. Segunda interpretación, no te confundas. Dice que estas empresas de insourcing también serán consideradas como especializadas. Si son consideradas como especializadas, luego entonces se les aplica la obligación del registro. Así que aquí empiezan ya las interpretaciones jurídicas que tanto nos gustan y a las que nos dedicamos como profesionales o juristas. Entonces, bueno, digamos que el primer aspecto plausible, por así decirlo, es que se logra añadir esta modalidad.
Se prohíbe la subcontratación de personal, eso queda igual, como venía la reforma del 12. Y aquí, esto que ya les platiqué, es necesario distinguir entre tres figuras. La primera, la prestación de servicios ordinarios, que no está regulada, los servicios que nosotros prestamos, la subcontratación ilegal, y después vienen los servicios u obras especializados en estas dos modalidades, genérica y específica. ¿Qué otras cosas interesantes vienen? Voy aquí nada más a hacer otro paréntesis para decirles, este es el último capítulo, así estábamos hasta ayer. ¿En dónde estábamos ayer? Bueno, empezó a circular una versión donde se explicaba todo lo que ya hemos platicado. El diputado Manuel Valdenebro, que es paisano de muchos de ustedes allá en la Baja California, y es el presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, que es la primera cámara que recibe esta iniciativa, convocó a una sesión para el día de hoy, y en esa sesión mandó la minuta, el borrador que se va a discutir, que es el que aparece en las pantallas de ustedes en medio. Entonces, nos quedamos, déjenme decirlo así, nos fuimos a dormir ayer con la idea pues de que hoy se iba a discutir esta iniciativa en la Cámara de Diputados, y se prendieron algunas alarmas para poner o para destacar algunos aspectos sobre esta iniciativa, que son los que ahora vamos a platicar. Pero les tengo noticias y lamento mucho no estar actualizado en esta presentación, pero el día de hoy se armó un pequeño, se los voy a contar, se armó un pequeño zafarrancho, porque la Secretaría de Hacienda mandó una serie de observaciones diciéndole a la Cámara de Diputados: ni creas que tu iniciativa está completa y bien hecha, ahí te van mis comentarios. Empezó a haber un cierto malestar por parte de algunos sectores empresariales que dijeron: oye, ya teníamos planchado un acuerdo y ahora me están empezando a cambiar la jugada. Empezó a haber una serie de presiones, y esto terminó o desembocó en que hoy de plano esta sesión que estaba prevista para las 2:30 se suspendió hasta nuevo aviso, y les voy a decir, hace pues más o menos 1 hora y media, la diputada Patricia Terrazas convocó para una sesión en la que se va a retomar esta discusión para el día 13 de abril a las 10:30 de la mañana, que es el martes. Entonces, ¿dónde estamos al día de hoy? Jurídicamente, lo que hay es una minuta que tiene los comentarios que vamos a hacer y que hemos estado haciendo, y ahí es donde estamos, en la Cámara de Diputados, donde se tendría que discutir para después aprobar, para después pasar a la de senadores, correr la misma suerte a través de la ruta parlamentaria de comisiones y después ir al Senado y demás, para después ser publicada. La verdad es que creemos que al presidente todavía le da el timing para que salga el día 1 de mayo. Les quiero platicar algunos aspectos interesantes de la última versión. Primero, la fecha de entrada en vigor. Los transitorios del borrador que está circulando, y aquí hay una confusión más o menos generalizada de los medios de comunicación y de algunos colegas nuestros que seguramente no son analistas, porque los que somos analistas tenemos claridad en esto y si no la vamos a tener el día de hoy, es la entrada en vigor. Se ha dicho que los empleadores van a tener de 3 a 4 meses para poder transferir a los empleados, y eso no es cierto. Los transitorios lo que establecen es que este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación, y le pone 3 salvedades, y esas salvedades, dice el mismo decreto, salvo lo previsto, que lo lea textual, en los artículos transitorios también, 4º, 5º y 6º. Ni el artículo 4º transitorio, ni el 5º transitorio, ni el 6º transitorio hablan de la fecha para transferir al personal. Hablan de efectos de seguridad social, hablan de efectos fiscales, pero no hablan de los efectos que deben aplicarse para la transferencia de personal. Así que como está la reforma o el borrador, todo indica que si el presidente logra su deseo de publicar esta reforma el 1 de mayo, para el 2 de mayo, menos de un mes, para el 2 de mayo, todos los trabajadores tendrían que estar, digamos, desalojados de las empresas de outsourcing, porque a partir del 2 de mayo esto sería algo prohibido e incluso un delito. Ahorita hablamos de eso.
Entonces ahí con la fecha de entrada en vigor hay fechas diferidas, pero que yo los invito a que discutamos y reflexionemos sobre la entrada en vigor. Todo indica que la entrada en vigor para la transferencia de personal según los transitorios es el 2 de mayo y no hay mucho margen de maniobra, no hay mucha cancha. Entonces, este tema hay que empujarlo fuerte en los medios con el propósito de que haya perdón la ironía, un rayito de esperanza y en la Cámara de Diputados y Senadores pues le echen un poquito de técnica legislativa y traten de aclarar este tema. Este tema ha causado polémica y no ha faltado quien empieza a decir, bueno, pues ¿qué hizo el Consejo Coordinador Empresarial? En teoría estuvo negociando y cómo se les escapó este tema. Eso ya es casi a nivel, digamos, de morbo. ¿Cuál es el otro contenido relevante y plausible que tiene esta iniciativa en términos de decir, esta iniciativa está mejor que lo que nos enseñaron el 12 de noviembre? No es la iniciativa perfecta, pero no cabe duda que mejoró en algunos aspectos. El tema de la PTU topada. Y el tema de la PTU topada presentó... ¿Por qué es importante la PTU cuando estamos hablando de outsourcing? Pareciera que estamos cambiando de tema radicalmente, pero como ustedes saben, una de las pocas razones legales por las que se usa el outsourcing es porque el outsourcing permite que la compañía de subcontratación pueda modular el pago de la PTU. Este tema entonces fue una presión del sector empresarial en donde se le pidió a las autoridades decir, oye, si le vamos a meter mano al outsourcing, revisemos el tema de la PTU para que me permitas a mí tener razones para no utilizar, perdón, la subcontratación. ¿Qué se logró? No se logró modificar de raíz la PTU. Lo que se logró fue ponerle un tope para no tocar la PTU, que por cierto tiene un fundamento constitucional muy fuerte. A ver, vamos a ver, en los análisis que hemos hecho, nos parece que la PTU es una prestación legítima. La única forma de generar riqueza es con el trabajo humano. Lo que nos parece que es anacrónico es la manera en que se debe repartir la PTU. No está ligada a conceptos más modernos como productividad, como eficiencia, y ahí es donde creo que nos hemos quedado atrás como país con la PTU. No es que nos opongamos a que se pague la PTU, pero nos parece que las métricas para determinarla y pagarla son totalmente obsoletas. Entonces no se metieron a ese tema, pero sí se metieron al tema de decir, bueno, tú vas a tener que tomar en cuenta 3 variables a la hora de repartir PTU. Tú vas a hacer tu cálculo de PTU conforme a las reglas tradicionales, old fashion. Vas a dividir el 10% de la renta gravable entre 2 y una mitad la vas a repartir conforme a días trabajados en el año y la otra mitad conforme a sueldo. Y vas a individualizar la PTU, vas a calcular conforme al criterio tradicional la PTU de cada trabajador. Ya que tengas individualizado ese número, lo vas a contrastar con 2 variables. Una variable va a ser 3 meses de salario de cada trabajador, salario base, y otra variable va a ser el promedio de los 3 últimos años que recibió utilidades ese trabajador. Este segundo criterio nos parece que va a tener poca aplicación en los años venideros, porque si voy a transferir a los empleados, pues seguramente no voy a tener el promedio de los 3 años anteriores, por lo que me tendré que quedar con los 3 meses de salario. Y entonces yo voy a comparar entre estas 3 variables y el monto que resulte. Si la PTU es superior, la PTU calculada old fashion, es superior a cualquiera de los 2 criterios que he mencionado, nos tendremos que remitir a los otros 2 criterios. Y ya que estemos plantados en esos 2 criterios, el que resulte más alto. Hipótesis 1. Hipótesis 2. Si la PTU calculada old fashion es más baja que los otros 2 criterios, la pago conforme al criterio antiguo o tradicional. Entonces, bueno, aquí hay un tema interesante. Hay un montón de consideraciones en torno a esto. Por ejemplo, si yo transfiero a los trabajadores en el mes, pensemos que esto se echa a andar en abril o en mayo. Si yo los transfiero a medio año, les tengo que repartir la utilidad de todo el año, les tengo que repartir la parte proporcional en la que contribuyeron a generar riqueza. Y pues hay un montón de hipótesis que han estado ustedes viendo y leyendo en los chats. Podríamos pasar aquí la noche entera discutiendo eso y tampoco creo que sea el propósito. Luego hay un montón de implicaciones financieras, legales y operativas que cuando estamos asesorando a los clientes, pues nos abren un panorama
de retos y de complicaciones que hay que afrontar para que esta iniciativa, digamos, se pueda materializar. El tema de registro no de las empresas especializadas de insourcing, ya hablamos de esta cuestión en el artículo 13, primero y segundo párrafo. Este es un tema que no se ha discutido mucho y es que las multas pueden llegar a ser a partir del 2 de mayo de 4,5 millones de pesos por cada trabajador afectado. No por toda la actitud, sino por cada trabajador afectado. Esto es una locura, pero es lo que es. Hay obligaciones de compartir CFDIs y otros documentos con quienes nos hayan prestado servicios. Parece que hay un tema que se queda un poco suelto desde la lógica de la protección de datos. Y luego pues están las dudas ya más políticas y morbosas, como les decía, de qué hizo el Consejo Coordinador Empresarial, porque al final pues tenemos ahí un merengue, un engrudo que no terminamos de, digamos, de poder utilizar o descifrar. Entonces, bueno, pues ahí es donde estamos. Este es un recorrido muy rápido de cómo están las cosas. Yo estoy abierto a la conversación con todos ustedes. Me interesa mucho escuchar los puntos de vista de todos nuestros colegas, porque creo que eso es lo que más enriquece la discusión, más allá de este resumen y este contexto que me he permitido presentar. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Excelente la participación el día de hoy. Sí hay preguntas y va a dar mucha interacción, yo creo, por todo lo que ha sucedido, ¿no? Pregunta del licenciado Aurelio Espinosa. Si no hubo utilidades el año pasado inmediato, ¿aplicaría el promedio de los últimos 3 años como fórmula de pago? Qué buena pregunta. Lo voy a decir con toda humildad, no sé. A mí me parece que el criterio tiene que ser en el orden que yo lo mencioné. Es decir, yo calculo la PTU conforme a la manera tradicional. Y entonces tengo 2 criterios y tendré que aplicar el que resulte más alto. Entonces, si en el promedio yo pongo el número 0, pues el promedio se me va a ir para abajo. Seguramente los 3 meses de salario serán la alternativa, asumiendo que el cálculo tradicional me da una cifra mayor a estos 2 criterios. Hay que recordar que es un tope. Creo que aquí nos va a servir mucho hacer una analogía a todos nosotros con la prima de antigüedad en cuanto al criterio del tope. Espero haber contestado. La licenciada Blanquirene Villaseñor, expresidenta de la sección Baja California, pregunta, ¿será pegado a la Constitución esta reforma al PTU ante las puntuales disposiciones establecidas en la Constitución? Bueno, toca un tema nuestra expresidenta medular, y que siempre ha sido materia de discusión a nivel amparo y constitucional. Todos nosotros sabemos que todas nuestras legislaciones secundarias emanan de una u otra forma de algún principio constitucional, que llegar al extremo de pensar puede ser constitucional o inconstitucional, ¿no? Hay que entender un poco los alcances de una legislación secundaria. Mencionaba yo hace rato que la PTU sí tiene una gran tradición constitucional y me parece que por eso que ese fue el pretexto, si me permiten la expresión, para no entrarle a PTU de fondo, ¿no? Digamos, gente en una ley secundaria cuyo propósito es, en una ley secundaria el propósito es como llevar al detalle, y entonces pusieron ese tope. Pero creo que ese es un camino que vale la pena transitar y explorar por parte de los trabajadores para definir en un amparo la constitucionalidad o no de este tope, ¿no? Creo que esto le tocará resolverlo a los tribunales de amparo, que por cierto hace poco resolvieron un tema de constitucionalidad respecto al voto libre, directo y secreto en los procesos sindicales al amparo de la nueva reforma, que no está en la Constitución y ya lo consideraron constitucional. Entonces, bueno, pues por ahí es como lo miramos, y espero haber contestado razonablemente bien la pregunta. Gracias, Jorge. Tenemos al licenciado Gustavo Maciel también con otra pregunta. ¿Cómo poder saber si una empresa se registró ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, si puede operar la afirmativa ficta? Gracias por la pregunta, Gustavo, y te mando un saludo. Creo que es una pregunta muy oportuna y en el abordaje superficial que he hecho la he pasado por alto, perdón. Lo primero que habría que decir es que este registro va a ser un registro público y que efectivamente se le está dando un plazo de 1 mes a la autoridad
laboral, concretamente a la Secretaría del Trabajo, para que nos comunique todas las normas, digamos, de carácter administrativo para que operen este registro. Es importante mencionar que en la reforma, algo de lo que se peleó en la última versión fue que no se pedía esto de la afirmativa, pero no se logró. Sin embargo, en el artículo 15 se detallaron algunos aspectos. Por ejemplo, se habló de que la Secretaría del Trabajo negará o cancelará, se añadió el término cancelará, en cualquier tiempo, habla el registro. Y luego añadieron que este registro deberá ser público y estar disponible en un portal de internet. Vale la pena mencionar que se cambió la palabra autorización por registro y esto tiene implicaciones de carácter, digamos, de derecho administrativo que cualquiera de nuestros colegas expertos en derecho administrativo podría explicar mejor. Pero lo primero que diría, Gustavo, es el registro va a ser público, no se previó la afirmativa ficta como empujaba el sector empresarial, pero se logró cambiar la palabra autorización por registro. Gracias, Jorge. El licenciado Gerardo Suárez García, ¿se prevé anteponer amparo en caso de que se apruebe la iniciativa y empiece su vigencia a partir del 2 de mayo del 2021? Es una pregunta interesante. Yo creo, y aquí estoy especulando, que no faltará quien acuda a un amparo. Es desde el punto de vista de la técnica jurídica, porque claramente contra leyes, pero me parece que detrás de esto hay retos interesantes que tienen que ver con el primer acto de aplicación y segundo con la entrada en vigor para que corra el término del amparo y que eventualmente se pueda pedir alguna suspensión para tener tiempo de no transferir a los trabajadores. Yo creo que ahí hay materia en este sentido, pero habría que echarle una buena estudiada, porque también al final del día, que una norma entre en vigor, al día siguiente habría que pensar dónde está la afectación y la violación a garantías constitucionales, ¿no? Gracias, Jorge. Tenemos también aquí presente al licenciado Alberto Sánchez Luján, quien desea hacer una pregunta. Adelante, Alberto. Gracias, Jorge. Gracias por Ya la vi el chat. exposición. Jorge, hacíamos Hola, Alberto. algunos colegas laboralistas un estudio y quiero Reflexión. saber pues la opinión que tienen, ¿no? Bueno, primero ya sabemos que ya teníamos un tope de un mes para aquellos patrones cuya utilidad pues depende de su propio trabajo, ¿no? Segundo, aquella utilidad no reclamada se acumula el próximo año, pero aplicada las nuevas reglas, en donde Los topes. llega al tope y resulta que sobra, es decir, el trabajador tendría derecho a 10,000 pesos, pero el tope es de 8,000. Entonces le doy 8,000. Los otros 2,000 pesos no puede decirse que no fueron reclamados, simplemente no le correspondieron. ¿Esa diferencia dónde se va? Pues mira, hemos hecho ese mismo análisis con nuestros colegas aquí en la ciudad y con otros colegas fuera, y un poco la conclusión es, ese excedente ya no es utilidad técnicamente, no se tendría que regresar a esa bolsa, sino Correcto. que pues es utilidad, ¿no? Es renta gravable que no estás obligado a repartir. Y en esa lógica, pues déjame ser un poco cínico, se iría al bolsillo del patrón, ¿no? Si queremos ser así como pro cuarta transformación, y si queremos simpatizar más con el patrón, diríamos, se iría para reinversión, ¿no? Pero lo que está claro es que no se iría a la misma bolsa de las utilidades como la utilidad que no reclamó un trabajador, porque me parece que tiene una naturaleza diferente. Correcto. Pero insisto, mucho de esta plática, y lo advertí como una salvaguarda para mi exposición, pues vamos a tener que especular, solo son puntos de vista totalmente opinables. Totalmente, nosotros llegamos también a esa conclusión, ¿eh? También llegamos, e inclusive en algunos ejercicios podría ser que el patrón finalmente repartiera, por decir algo, el 8% en lugar del 10%, ¿verdad? Pero bueno, sí, cumplió. Yo, y creo que a ustedes les ha pasado igual allá, pero yo tuve clientes que cuando tuvieron noticia de este tope, respiraron, me dijo, está maravilloso, ¿no? Ya esto valió la pena. Claro que cada compañía es diferente, no hay recetas únicas. Claro. Gracias. No, hombre, encantado, Alberto. Tenemos al licenciado Gustavo Maciel con otra pregunta. Adelante, Gustavo. Buenas tardes, Jorge. Excelente exposición.
y a todos los compañeros. Hola, Gustavo. Yo tratando de explicarle a los clientes de manera sencilla lo que probablemente pueda suceder, lo que les estoy diciendo, aquí la mayoría de las empresas, ninguna pagaba más de 3 meses de utilidades. Entonces, realmente la probabilidad de afectación es mínima para la gran mayoría de nuestros clientes, sobre todo las maquiladoras por los precios de transferencia. Entonces le decía, realmente en el tema de utilidades, haz de cuenta que no pasó nada. Es para un pequeño sector de grandes empresas que sí llegaron a repartir más de 3 meses de utilidades, las que pudieran tener ese beneficio. Y en el tema de la subcontratación, al margen del registro, de las penalidades, que son muchísimo más altas, etcétera, etcétera, realmente lo único que va a pasar es que vas a tener que cumplir con lo que ya establecía la ley anterior, pues. O sea, la gente que realice labores que ordinariamente se realizan en la empresa no lo van a poder hacer. Antes asumías el riesgo básicamente porque todo el mundo lo hacía, pero realmente es una práctica indebida. ¿Compartes esa opinión generalista y excesivamente simplista? Gracias. No, de que la comparto parcialmente. Es decir, si este razonamiento que acabas de hacer de manera impecable lo pasamos por el matiz de la empresa, de la industria maquiladora, te lo compro completito. Hay que recordar que México se volvió, en los últimos 28 años, se volvió interesante para la inversión extranjera sobre la base de dos eventos que hoy están pasándonos factura: salarios bajos y un sindicalismo a modo. Digo, es algo incómodo, pero es la verdad. Y hoy estamos pagando esa factura con una reforma laboral como la que tenemos, donde se democratizan, y el tema del salario poco a poco va empujando más hacia otros horizontes. Dicho eso, yo lo que creo es que efectivamente para las grandes compañías este tema no les quita el sueño, pero sí va a significar un poco de trabajo, ¿no? De transferir a las personas, hacer algunos ajustes en los objetos sociales, pero las empresas grandes y los grandes inversionistas, pues creo que realmente lo que están haciendo es asumir esto como un costo laboral más, y me parece que seguimos siendo competitivos. Esto no le gusta oírlo a muchos, especialmente a las grandes compañías de outsourcing que viven de esto y que están pues pintando un panorama así como terrible, pero yo te diría, este cambio, siguiendo tu idea para las empresas grandes, ni el paraíso prometido ni el infierno diagnosticado. Es decir, yo creo que es un tema marginal. Donde creo que hay una cuestión sensible es en las empresas medianas y pequeñas. Empresas medianas y pequeñas, conforme INEGI, son aquellas que tienen de 0 a 50 trabajadores. Y a mí me impacta qué porcentaje de las empresas en México son esas. Son el 99% de las empresas en este país. Es decir, que el 99% de los empleadores tienen entre 0 y 50 trabajadores. Es un abanico muy amplio, porque hay empresas de tecnología que tienen 3 trabajadores y generan un dineral. Entonces, hay que verlo con mesura, pero también hay empresas pues que lo que están tratando de hacer es sacar la cabeza del agua. Algún funcionario, platicando con él en días pasados, me mató esta idea, si me permites el término, diciéndome, pues ¿de qué te preocupan esas empresas si ni van a tener utilidades? Entonces no hay nada que repartir. Un poco irónico, pero no le falta razón. Gracias, Jorge. Tenemos a la licenciada Blanca Irene y señora. Adelante, Blanca. Muchas gracias. Buenas tardes de nuevo, Jorge. Gracias por estar aquí con nosotros. Hola, Blanca. Gusto Es que estoy viendo aquí una pregunta que hizo Tania Tania Torres está preguntando que si considerabas que la reforma en materia de subcontratación o outsourcing era necesaria. Y coincido porque entiendo el fondo de su pregunta, porque básicamente, discúlpenme el término jurídico, pero creo que es la misma burra nomás revolcada, pues, con excepción de las multas estratosféricas que se están proponiendo y de la obligación del registro y todo lo colateral con lo del registro. Pero en el fondo, creo yo que estamos muy parecidos a cómo está actualmente la ley federal del trabajo. Yo creo que por eso es la pregunta, pero ¿qué opinas, Jorge? Pues mira, coincido plenamente, como dice aquella canción, no era necesario, ¿no? Estamos atacando el síntoma y no la enfermedad, ¿no? Imagínate que a ti te duele la mano
y vas al doctor y el doctor te dice, pues muy fácil, hay que amputarle la mano, pásele a que se la corten, ¿no? Oye, espérame, pues dame algo para que no me duela la mano. Aquí hicimos más o menos lo mismo, atacando el síntoma y no la enfermedad. Y también creo que ya contábamos con elementos jurídicos penales, fiscales e incluso laborales para perseguir esto. Mucho de lo que se dijo de noviembre para acá, como bien lo mencionas, Blanca, fue vamos a sancionar y vamos a perseguir las malas prácticas. Pero pues hay que entender que esto no deja de tener un componente político, eso creo que no cabe duda. Y como dice un colega analista, Adrián Castillo, cuando empezamos a discutir esto en el Comité de Derecho Laboral el año pasado, dijo algo que me gustó mucho. Él dijo, a ver, yo creo que en vez de estar pensando en revivir al muerto, hay que ir planeando el funeral, ¿no? Pues sí, pues yo creo que no le falta razón, Blanca, pero coincido. Muchas gracias. Tenemos a la licenciada Fernanda Cervantes. Adelante, Fernanda. ¿Qué tal? Un saludo a todos, sobre todo a nuestro expositor, excelente como siempre. Un gusto Hombre. escucharlo. Hola, Fernanda. Yo, la verdad, mi tema, y que lo he comentado con amigos laboralistas, es la NOM 35. Porque fue todo un reto para las outsourcing cumplir con la NOM 35, precisamente porque el centro de trabajo, pues era en otra empresa, ¿no? Entonces tenías que controlar los factores de riesgo psicosocial en una empresa que no era tuya, porque realmente la beneficiaria, pues es de en donde se practican las funciones, se desempeñan ahí los puestos de trabajo. Entonces, ahora que transferimos, sí, como vamos a transferir la nómina, transferimos los cuestionarios, la carpeta, todas las medidas de acción, los programas, etcétera. O sea, o tenemos que volver a hacer toda la carpeta otra vez, porque en realidad, cuando tuvimos ese tipo de problema, a ver, pues el centro de trabajo es pero los empleados no son del centro de trabajo, son del outsourcing, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Pues espero mira, no tener que volver a hacerlo todo. Claro, honestamente no había pensado en ello, pero tuvimos también en ANADE como invitado a uno de los artífices de la NOM 035, al actual encargado del despacho de la subsecretaría, Alejandro Salafranca. Y creo que él abonó o puso mucha claridad en este tema, como tú también lo adviertes. Él dijo, a ver, las normas esta NOM 035 se aplica en el centro de trabajo. Da igual si está o no tercerizado. Lo que se debe cuidar es lo que ocurre en ese centro de trabajo. Me parece que eso facilita mucho el problema. Y yo te diría, pues ya se arregló el problema de la NOM 035 y el outsourcing. Pues si ya no hay outsourcing, claro, como decía un maestro de la universidad, muerto el perro, se acabó la rabia. Pues realmente aquí lo que va a pasar es que todos esos cuestionarios seguirán siendo válidos para ese lugar de trabajo. Hay que recordar que lo que se revisa son los centros de trabajo, ¿no? Pero otra vez, esto es una interpretación totalmente subjetiva y por favor quítenle toda la apreciación personal que pudiera tener, pero creo que ya se facilitó mucho. En esa plática que tuvimos con Alejandro Salafranca, él un poco en un plan retador dijo, bueno, pues ahí tienen los Frankenstein que se crean cuando se abusa del teletrabajo, un poco así como, digamos, queriendo él pontificar o regañar, si vale el término, ¿no? Bien. Tenemos a la licenciada Ana Aurora Serrano. Adelante, les doy la palabra, licenciada. Tiene el audio cerrado. ¿Te gusta? Okay. ¿No considera que este tema, aparte de todas las implicaciones laborales que tiene, también tiene muchas implicaciones de carácter político limitativo del poder del ciudadano, que es muy grave para la libertad que tenemos cada vez más restringida? Sí, a ver, yo creo que sin duda, y lo decíamos al inicio de la conversación, Ana Aurora, esta es una iniciativa en donde lo político y lo jurídico prácticamente se han ido fusionando, ¿no? A lo largo de esta conversación. Hay un montón de, digamos, argumentos que se han discutido en el foro sobre la constitucionalidad y los derechos humanos en torno a esta iniciativa.
aquí la gran pregunta con un sentido pragmático, casi cínico, te diría yo, es, quiero ver quién es el guapo que se va a aventar a hacer un amparo y a reclamar esto, ¿no? Pero sí, sin duda hay muchos temas ahí en torno a la libertad de comercio, a la libertad de asociación, de que hay temas, ¿no? Habrá que ver qué camino toman estos temas. Te decía yo que esta mañana tuve una entrevista en televisión con diría el presidente, con un conservador, ¿no? Pero alguien que no simpatiza con la 4T, y un poco el argumento era, a ver, esta iniciativa, como todas las demás iniciativas y tal, sin que esto signifique que simpatice o no, le dije, oye, yo creo que aquí hay una diferencia importante, que se pudo incidir en el producto terminado legislativo. Que nos deje satisfechos o no es otra cosa, pero si lo piensas, desde que está esta administración, es la primera vez que se logra, digamos, alterar el producto inicial, y eso también me parece que merece reconocimiento por el tesón y el empuje que incluso algunos paisanos suyos que han dirigido algún órgano empresarial estuvieron empujando. Muchas gracias. Correcto. ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta? Hay que aprovechar que tenemos al licenciado Jorge aquí con nosotros el día de hoy. Nada. Mejor invítenme cuando esté el semáforo verde. Javier, ¿me permites una última? Adelante. Javier, ¿me permites una última pregunta? Adelante. Jorge, nuevamente Gustavo Maciel. Nosotros coincidimos con la apreciación que tienes en el sentido de decir, sabes que esta reforma no es para abogados, contadores, es más bien para servicios de seguridad, limpieza, etcétera, etcétera, ¿no? Los que van a tener que tener el registro. Pero hay muchas áreas grises, ¿no? Entre eso que se ve tan claro y tan oscuro, ¿no? A lo mejor hay despachos de contadores que asignan 2, 3 contadores durante 6 meses cuando están en una auditoría a las instalaciones de las empresas. Servicio de personal, de transporte de personal, servicio de carga, en la que los trabajadores entran y salen todos los días y permanecen algunas horas dentro de las instalaciones, empresas que brindan, los servicios de asignar a médicos y enfermeras, que básicamente el dueño es el médico que presta el servicio. El comedor, ¿no? Por ejemplo, en la maquila, que es tan común, ¿no? Claro, gente que va y recoge residuos peligrosos. Nosotros tenemos clientes que tienen reciclaje y les asignan un trabajador todos los días 4 horas para que separe las cosas y luego llegan por él y se llevan todas las cosas ya separadas. Siento que hay muchas áreas grises en donde vas a tener que hacer una especie de valoración de cada servicio para poder determinar en cuál sí, en cuál no, y en el cual de repente decir, si no lo haces, corres un riesgo por no pedir el documento, ¿no? No sé si me expliqué. Gracias. Sí, claramente. A ver, los famosos implants, ¿no? Que son tan comunes, me parece que es uno de los muchos retos. Vamos a tener que ir atendiendo este tema ad casum, ¿no? Vamos a tener que ir viendo caso por caso, algunos se resolverán en el amparo. Me parece que ante la duda, obtener el registro mata todas las posibilidades. El registro ya te habilita como una prestadora de servicios especializados, te permite aplicar las deducciones. Hay muchas dudas y yo creo que por eso la normativa secundaria de naturaleza administrativa que tendrá que emitir la Secretaría del Trabajo tendría que abonar a la claridad de estas inquietudes. Sí, en definitiva, pues tocas uno de los muchos retos que vamos a tener que afrontar. Creo que lo que anima de todo esto es que los laboralistas estamos de moda, vamos a tener mucho trabajo, hay que ponernos a estudiar para estar a la altura de las consultas de nuestros clientes. Gracias. No, ¿de qué? Gracias, Gustavo. Gracias, Jorge. Bueno, damos por... A ver. Permítanme un poquito porque creo que hay otra duda por aquí. Okay. Si quieres la pregunto verbalmente. Adelante, Blanca. Gracias. Jorge, entonces, nosotros como despacho, asesores externos, ¿también debiéramos hacer lo mismo, pedir el registro solo por no dejar? No, bueno, viva la libertad, ¿eh? Yo la verdad no me metería a ese tema, porque es como ir a la jaula del lobo, con el lobo a la boca del lobo.
A mí me parece que el caso de nosotros es muy evidente, pues no estamos ahí metidos, tenemos despacho, tenemos multiplicidad de clientes. Yo ahí jugaría defensivo, no ofensivo, ¿no? Pero pues insisto, es solo una apreciación personal. Pero más que nada, perdón, más que nada porque no va a ser que los clientes también tengan la duda y dicen, no va a ser que lo que te paguen sea deducible de impuestos, o sea, Ahí, a nosotros como que nos queda claro, pero está pasando como con la retención del exacto, a eso iba a poner ese mismo ejemplo justamente. Pues yo, a ver, ahí te contesto, el que paga manda, ¿no? O sea, es un cliente importante como para cobrar la factura, pues ponle bonito la factura y lo que no. Ahí sí, pues creo que vamos a estar en ese predicamento, ¿no? Gracias. Oye, una factura chiquita, es un cliente latoso y además me pide cumplir con esto, bueno, pues creo que vete buscando a alguien más, ¿no? Gracias. Correcto. Gracias, Jorge. No, hombre, gracias a ti, Javier, y a todos ustedes. Jorge, por el horario vamos a dar por concluido el día de hoy nuestra charla jurídica y ANADE Baja California está muy agradecido contigo, toda la membresía de ANADE perteneciente a Baja California, por lo cual te vamos a otorgar un reconocimiento, Jorge, por brindarnos tu tiempo y tu conocimiento, el cual señala lo siguiente. ANADE Baja California otorga el presente reconocimiento al maestro Jorge Sales Boyoli por su brillante exposición del tema subcontratación, versión final, corregida y aumentada. Los retos en implementación. Mexicali, Baja California, 8 de abril del 2021. Firma la licenciada Nuria García Negrete, vicepresidenta de ANADE Baja California, y tu servidor como presidente. Tenemos una pequeña costumbre aquí, Jorge, que pedimos a todos los que estén presentes abran sus cámaras por una foto del recuerdo. Y también decirte, Jorge, que tuvimos 77 personas conectadas el día de hoy. Maravilloso. Yo voy a hacer aquí una confesión y un reconocimiento. La confesión es que, y aquí hablo en plural con mucho respeto, Javier, pero decidimos cambiar el título de la plática, no sé si ayer o antier. Entonces, tener este quórum, pues no habla más que de la atinada decisión. Y lo segundo es que, casi sin temor a equivocarme, creo que es el primer colegio que a nivel nacional hace una plática sobre este tema tan reciente. Entonces, enhorabuena y felicidades a la sección y felicidades a ANADE. Gracias, Jorge, y gracias por tu atención de también corregir el tema a tiempo para poder ver algo de más urgencia por el tema que está ahorita vigente, ¿no? Así es, muchas gracias. Gracias, un abrazo, Jorge, y esperemos la próxima vengas a la comida china. Espero que sí, por lo menos. Gracias a todos. Gracias. Felicidades. Gracias por conectarse. Saludos, Gerardo. Gerardo Nieto de México. Presidente. Felicidades a todos. Bye. Adiós, Gerardo. Muchas felicidades, Jorge. Yo también voy a la comida, ¿eh? Órale. Ahí nos aquí está Adrián también. Gracias, aquí también nos queda. Saludos. Gracias. 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 Pronto, queridos amigos. Bye, bye. Bye.